Hello, welcome to Interviews from Quito. My name is Gregory Wilpert, and I have a very interesting guest today. His name is Alfredo Serrano. He's a Spanish economist who's been advising with the governments of Ecuador, Bolivia, and Venezuela, and he's also the author of The Economic Thought of Hugo Chavez. And currently he's working in Argentina in the Strategic Geopolitical Center of Latin America. Welcome, Alfredo Serrano. Gracias. First of all, I would like to start with the question of what are some of the main problems of the Venezuelan economy, and what are the causes of those problems, particularly inflation and shortages? Fundamentalmente, lo primero que hay que explicar es que la economía venezolana ha sufrido un cambio a una velocidad increíble en muy poco tiempo. Hablar de que en menos de 15 años se ha solucionado buena parte de la deuda social, se ha recuperado la soberanía, se ha recuperado sectores estratégicos, se ha llevado un proceso de democratización de las pautas de consumo, se ha reducido la tasa de desempleo a unos niveles muy bajos, se ha mejorado el desarrollo humano, se ha reducido pobreza, se ha mejorado en términos de desigualdad. Ese cambio tan radical, tan estructural, en tan corto periodo de tiempo, implica que también tenga que ir acompañado de nuevas medidas y políticas económicas. Si uno observa verdaderamente lo que ha sucedido en este periodo de la economía venezolana, puede observar perfectamente cómo en esta primera etapa, en esta década ganada para el pueblo venezolano en materia económica, se ha recuperado buena parte de la renta en destino, de la renta petrolera, perdón, de la renta en origen, de la renta petrolera que estaba en el petróleo venezolano, antes estaba en PDVSA privatizado. Sin embargo, la propuesta de la Revolución Bolivariana fue reapropiarse de esta renta petrolera en origen. Esta renta petrolera en origen se reparte de manera mucho más democrática a través del Estado de las Misiones, como yo le denomino, a través de mejoras de empleo y a través también de los salarios reales que implican mejoras en posibilidades de consumo. Y bien, ahí es cuando creo que el capitalismo, utilizando las palabras de Mestaros, de ese metabolismo social del capital, el capitalismo se reacomoda en la nueva casa socialista y busca verdaderamente disputar la renta, la ganancia, pero ya no lo hace en la renta en origen. Ahora donde se reubica es en la renta en destino, la renta que está en los bolsillos de los venezolanos o en buena parte del Estado, en las misiones, haciendo compras públicas, llevando a cabo otro tipo de proyectos de inversión social y también en materia productiva. Y justamente que ese nuevo capitalismo, ese capitalismo que se reacomoda en la casa socialista del siglo XXI en Venezuela, busca bien dónde puede verdaderamente quedarse con ganancia. ¿Y dónde se queda con ganancia? Ahora se queda con ganancia por la vía del consumo. Y de una manera como lo lleva practicando en Venezuela, es a través de un rentismo importador del siglo XXI. ¿Qué quiero decir con esto? Que se ha dedicado a satisfacer la demanda interna nueva, democratizada, a través de comprar afuera y vender adentro. Y además no solo especula comprando afuera y vendiendo adentro, sino que es ociosa esa nueva burguesía importadora capitalista, porque no quiere producir. Le es más rentable comprar afuera y vender adentro que no producir, y además porque tiene una población con capacidad adquisitiva. Esto es lo que ha hecho que este nuevo poder económico capitalista, que disputa la renta petrolera ahora ya en destino, tenga poder de mercado suficiente para intentar marcar precios muy elevados y además también para jugar con los mecanismos de desabastecimiento que provocan desestabilidad política. No han podido ganar en las urnas en este periodo de tiempo y están buscando por vías económicas, viendo cómo ha modificado la estructura económica en Venezuela, identificando que la renta petrolera en destino es el verdadero jugo hoy en día para quedarse con una tasa de ganancia muy elevada, y además, y es lo que complementa estas causas estructurales, es que esta nueva burguesía importadora, este rentismo importador del siglo XXI, se erige como el único monopolista para quedarse con el dólar. Dicho de otro modo, dice: yo soy el único que te puedo traer el bien de afuera, vendértelo adentro, pero para eso necesito el dólar. Y a partir de esa petición de dólar se genera una suerte de ruta muy virtuosa, no, todo lo contrario, viciosa del dólar. Con ese dólar, una parte la fuga a través de precios de transferencia, dejan dólares fuera, no compran todo lo que tenían que comprar, y además una parte de los dólares se ha ido quedando en el mercado ilegal del tipo de cambio, de tal manera que jugando con esos dólares, por un lado fugándola y por otro lado construyendo mercados ilegales de dólares paralelos, es lo que permiten en última instancia induciendo a un precio elevado, porque indexaron los precios con un dólar ilegal, que ellos mismos eran los que tenían ese dólar, pero en vez de dedicarlo o a producir o verdaderamente a comprar
todo afuera y venderlo adentro, lo que hicieron fue justamente fugar una parte y destinar otra parte a indexar los precios. Yo creo que son las verdaderas causas estructurales de la inflación, que además es un tema histórico en Venezuela. También hay que recordar que durante las décadas perdidas neoliberales, el promedio de inflación en Venezuela era del 44% anual. En las décadas siguientes de Chávez, el promedio anual de inflación es el 22%. Esto no significa que no sea un problema estructural de la economía venezolana y que hay que ver cómo se resuelve. Y hay que ver que se resuelve porque el dato de estar por encima del 60% no le gusta a nadie, porque es quedarse con buena parte del poder adquisitivo de los venezolanos. Pero hay una alta responsabilidad del no querer producir por parte de un sector empresarial privado que prefiere justamente especular también en la economía real con los precios, justamente porque, como dicen algunos autores, hoy en día la inflación es una nueva arma de destrucción masiva contra los pueblos, y así especula el capitalismo, y creo que verdaderamente hay causas estructurales para explicarlas. The recent economic measures that President Nicolás Maduro announced and that have been implemented, such as the introduction of a new exchange rate and of a free-floating exchange rate, as a matter of fact, to complement the official exchange rate, among other measures. How do they change the economic landscape in Venezuela? Will they help in fighting inflation and shortages? Me parece que lo primero es entender que las últimas medidas en materia cambiaria van acompañando a un conjunto de medidas en materia de la economía real. Yo creo que es importante explicar siempre que las medidas solo de corte nominal, solo dedicándose a cambiar un tipo de cambio, una tasa de interés, no son exitosas si no vienen justamente en sintonía con todo lo que es las medidas en materia de política económica en la economía real. Y por eso estas última medida tiene que ir explicada en el nuevo contexto en el cual se han ido tomando medidas en los últimos meses en materia de la economía real. Cuando hablo de la economía real me refiero a la economía productiva, a la política tributaria, a la economía de inversión social, a la política de economías en infraestructura social. Son medidas que se han ido tomando y están concatenadas con la medida cambiaria. Ahora bien, visto como esta economía como un todo, las medidas cambiarias yo creo que son oportunas, fundamentalmente porque respeta el principio de justicia cambiaria. ¿Qué tipo de cambio para qué tipo de necesidad? No es posible aplicar un único tipo de cambio para diferentes objetivos. Es como tratar igual a desiguales. Sería muy injusto. La política cambiaria venezolana en ese sentido ha sido muy respetuosa con los principios de justicia. Buscar un tratamiento desigual para objetivos desiguales. Se mantiene el 6.3, una tasa de cambio baja para justamente las prioridades en bienes y servicios de necesidades básicas, para todas las importaciones que son determinantes para la alimentación, para la medicina y para aquellos insumos productivos determinantes en estos sectores que son fundamentales, son innegociables, y esto es un mensaje que hay que entender después del último anuncio del presidente Nicolás Maduro. Es innegociable los bienes básicos, el ser humano como centralidad del orden económico es innegociable, no hay posibilidades de modificar esto más allá de cualquier discusión de política macroeconómica nominal. Esto no se toca. Por otro lado, se mantiene el sistema de cambio de 12 para justamente otro tipo de sectores que también son prioritarios, y la novedad es que se abre el libre mercado para comprar o vender dólares con una intención fundamental, y es que no exista más mercado ilegal de dólares, porque si hasta ahora aquellos que defendían el mercado ilegal de dólares, sin condenar su legalidad, algo muy llamativo, tanto es desde dentro de Venezuela como desde el último informe de la CEPAL, que parece justificar racionalmente, sin ninguna crítica, la ilegalidad de este tipo de cambio, pero más allá de su ilegalidad, yo creo que estas medidas últimas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro lo que pretende es decirle no. Quien quiera comprar y vender dólares más allá de satisfacer estas necesidades básicas, usted puede acceder y el tipo de cambio fluctuará libremente, pero el modelo venezolano sigue teniendo esta visión de administración cambiaria controlada. Por un lado, se respeta tipos de cambio bajo para estas necesidades básicas y se permite que fluctúe libremente para que ahora no haya ningún tipo de excusa por parte absolutamente de nadie para acudir al mercado ilegal de dólares. A quien le falten dólares más allá de los que se asignan a 6.30 o a 12, pueden acudir a un mercado legal de dólares y entonces acudirán a un tipo de cambio. Y es importante explicar que no tendría ninguna racionalidad económica,
ningún contagio en la inflación, porque fundamentalmente es el tipo de cambio bajo del de 6,30 y el otro del 12 el que ocupa el porcentaje más alto de importaciones por encima del 90% de las importaciones. Si las importaciones siguen siendo mantenidas a tipos de cambio bajo, no habría ningún tipo de racionalidad económica. La única racionalidad es una racionalidad política de querer desestabilizar al gobierno, como se viene haciendo en estos últimos 2 años después de la muerte del presidente Chávez. Creo que son medidas, insisto, acertadas por respeto a la justicia cambiaria, por entender la importancia que tiene ese mercado de querer comprar y vender para un cierto sector de los venezolanos, pero, insisto, tienen que ir muy sintonizadas con las políticas actuales. La última reforma tributaria es un paso agigantado en la línea correcta. De hecho, yo creo que todavía queda mucho margen para seguir avanzando en soberanía tributaria. Creo que se ha generado mucha renta dentro de Venezuela y con grandes reformas tributarias, con justicia y progresividad, haciendo que buena parte de la renta que siguen controlando ciertos sectores económicos puedan contribuir. Creo que es una buena política tributaria más acorde al nuevo proceso, incluso una política tributaria que procure incentivar el modelo productivo y que justamente penalice a este modelo importador, ocioso, especulativo, o la política financiera, en la cual tampoco puede existir en el futuro ningún tipo de burbujas financieras que tendrían efectos contradictorios para un modelo socialista. Son esas políticas económicas, acompañada a la política cambiaria, las que yo creo que podrían ir reacomodando, como dice el propio presidente Nicolás Maduro, el nuevo orden económico interno que haga irreversible la revolución social con tantos éxitos como ha tenido en estos últimos años. But isn't part of the problem also that by keeping the prices low for many of the basic goods and being able to sell them at a tremendous profit outside of countries, it creates a tremendous incentive for smuggling, right? So what do you think is the best way to address that problem, that there's the low prices in Venezuela compared to the outside world, which is creating this tremendous drive to export things that are of basic needs for the Venezuelan population? Es uno de los grandes problemas cuando tú tienes una economía venezolana que prioriza todos los bienes básicos y por eso tienen precios absolutamente bajos si lo comparas con los diferenciales de precio que tienen con un vecino como es el de Colombia, que no cuida en absoluto que haya precios incrementados para los bienes básicos. Es un problema realmente en las fronteras, y hoy en día el contrabando que existe en el modelo de Venezuela a Colombia es uno de los grandes problemas de la economía venezolana, y que además requiere también que el otro país amigo, el país del otro lado de la frontera, también tenga la voluntad política y económica de tener este estricto control, y así sigue exigiendo el gobierno de Venezuela al gobierno de Colombia evitar que estos diferenciales de precios justamente provoque este tipo de contrabando, este tipo de desvío de buena parte de la alimentación básica que está pensada para el pueblo venezolano y que acabe siendo como una mercancía especulativa para ganar tasas de ganancia en esto. Yo creo que la dificultad justamente que tiene el gobierno bolivariano es que ir a contracorriente de la hegemonía neoliberal a nivel mundial y a nivel también latinoamericano, con algunos países como el propio Colombia, nunca hace fácil ni sencilla la política económica. De hecho, cuando uno observa bien cómo el caso venezolano mantiene niveles de precios bajos, subsidiados, como es el caso de la gasolina todavía, o como es el caso de tantos bienes básicos, uno observa, y es la dificultad que tienen desde afuera para entender cuál es la centralidad nueva de la política económica. Estudiaba el último informe de la CEPAL contra Venezuela, porque no es sobre Venezuela, sino parece que era contra Venezuela, y uno observa cómo siguen analizando con viejos criterios, ya obsoletos, que el propio pueblo venezolano no los quiere, y así lo ratifican las urnas año a año, y siguen evaluando al modelo venezolano con viejas categorías, con viejas herramientas analíticas de un modelo neoliberal que en Venezuela se enterró. Esto es verdaderamente dificultoso de entender afuera, y cuando uno explica cómo el gobierno venezolano ha puesto como centralidad justamente los bienes básicos y teniendo precios muy bajos, teniendo como ciertos trade-off, ciertos costes de cómo pueden ser el contrabando. This touches on a basic problem, I think, of the Venezuelan economy during the Bolivarian Revolution, which is that the problem of trying to construct socialism in one country, basically, within a global capitalist economy. Are you in agreement with that thesis? And also, if it's true, if that's the fundamental problem, how has this conflict developed in Venezuela during the Chavez and Maduro? How has this conflict between the
expressed itself in trying to create an island, an economic socialist island, in a sea of capitalism. Creo que lo que el presidente Chávez enseñó, creo, y es como un pilar fundamental de la revolución bolivariana, en materia económica también, es que solo podía haber un cambio adentro si este venía acompañado de un cambio afuera. Revolución interna es sostenible siempre y cuando venga acompañado de transformaciones afuera. Y por eso el presidente Chávez se empeña desde el minuto 1 de su propia revolución bolivariana en tener alianzas transnacionales que pudieran resistir justamente este capital transnacional. Si no hay una alianza con otros países justamente para no tener esta concepción de isla y no tener esta capacidad incluso de reacción frente a cualquier tipo de restricción externa del capitalismo, sea simplemente por vaivenes de la macroeconomía mundial o incluso por intentos desestabilizadores del capitalismo contra este tipo de isla que proyectan un modelo socialista distinto, eso para Hugo Chávez siempre fue fundamental. Y yo creo que hoy en día Venezuela justamente no se siente sola. Más allá de que el modelo de propuesta del socialismo del siglo XXI, el socialismo bolivariano del siglo XXI, no sea exactamente el mismo del que se puede discutir en otros países de América Latina, yo sí creo que están sólidas las bases en América Latina como una región absolutamente distinta a aquella de los años 90, que además tienen lazos no solo desde el ALBA, sino desde la UNASUR, desde un Mercosur diferente al que había en la época neoliberal. Yo creo que podemos hablar de un cambio de época en la región, un cambio de época en la región que hace tener relaciones sólidas, bien forjadas, que te permite justamente tener mecanismos de reacción en materia económica. Y justamente yo creo que la dificultad que tiene el capitalismo contra Venezuela es que en el momento que le procura hacer un estrangulamiento financiero, encareciendo los bonos públicos con declaraciones de profesores de Harvard diciendo que se llega a colapso económico, titulares de The Economist donde dice que se acabó la fiesta en Venezuela, todo eso que supuestamente podría ir arrinconando a un modelo económico como el venezolano, lo que parece no tener en cuenta es que estamos en un momento de transición geoeconómica con un mundo mucho más multipolar, donde hoy en día Venezuela acude a China y tiene la posibilidad de tener una inversión extranjera garantizada para los próximos 10 años. Well, you touched actually on what was going to be my next question, which is the topic also of your book, The Economic Thought of Hugo Chavez. Maybe you could tell us a little bit more about how you would describe the economic thought of Hugo Chavez. Lo primero, con el libro del pensamiento económico de Hugo Chávez, el primer objetivo era desmitificar de que cualquier presidente como líder histórico, querido por muchos y también demonizado por tantos otros a nivel internacional, es que este político que ha estado al mando de Venezuela, avalado por las urnas y por el pueblo venezolano, no se puede hacer política sin tener un pensamiento económico. Creo que no solo los economistas que estudian en las facultades de economías son competentes para tomar decisiones en materia de política económica, y yo creo que lo que demuestra Chávez y tantos otros líderes históricos es que tienen una concepción de la economía como tal, porque no se puede hacer política sin tener una idea de cómo organizar la casa, que es la etimología de la economía, cómo quieres organizar la casa venezolana. Y la idea del libro fue ir reconstruyendo sin dogmatismos, sin a prioris, sino intentar entender a Chávez desde Chávez, desde su propia epísteme, no con ningún colonialismo epistemológico, no desde una mirada ni ortodoxa neoclásica, ni desde una visión marxista maniquea, no. La idea era entender cómo un personaje como Chávez va reconstruyendo un pensamiento económico de una manera muy dinámica. Algo lo más interesante para mí cuando iba trabajando en el libro es ver cómo la construcción del pensamiento económico era en dialéctica con el contexto de Venezuela y de América Latina. En los 70 Chávez va bebiendo de esta idea fuerte del desarrollismo, del nacionalismo popular, de esta idea de lo importante que son los proyectos nacionales populares con modelos de desarrollo más independientes, muy procedente de la teoría de la dependencia. Lee de autores o de presidentes como Torrijos o Alvarado en Perú, esa visión tan fuerte de desarrollismo nacional. Pero poco a poco él va entrando en esa guerra contra el neoliberalismo, una suerte de alergia reactiva al neoliberalismo. Y esto es interesante. Chávez, antes de pensar en qué quería para Venezuela, lo primero que detecta es cómo salir del laberinto neoliberal.
Y creo que es algo que a veces los economistas nos equivocamos inventándonos mundos irreales, considerando a dónde podemos llegar sin tener claro cuáles son nuestras ataduras y nuestras anclas y cuál es la realidad actual que hay que transformar. Para Chávez era fundamental transformar la realidad actual y cómo salir del laberinto actual. Y ese es el laberinto neoliberal de los 80 y los 90. Y además Chávez iba leyendo muchos autores. Esto es una cosa que creo que el público en general, que bebe de otra prensa, entiende que Chávez es un hombre gracioso, simpático, para unos, para otros no, que cantaba de vez en cuando y que decía cosas muy extrañas para ser un político. No, Chávez era un lector muy empedernido de todo tipo de ciencias y sobre todo en economía. Había leído a Kenneth Galbraith durante mucho tiempo, había luego leído a Mestaros, había leído mucho a Gramsci, había leído autores como Nyerere, el libro de los desafíos para el sur, y de ahí recupera el término de sur. Cuando ese libro pasa desapercibido en los 90, Chávez se obsesiona con eso y por eso denomina Telesur, por eso denomina Banco del Sur, UNASUR, porque utiliza de una manera anticipada esta transición geopolítica. Había leído autores como Arrighi, había leído a tantos autores y él va construyendo sin ningún tipo de dogmatismo un pensamiento económico con una cosa para mí en el libro que yo rescato mucho, lo importante de dar respuestas rápidas, una forma de poner como centro, como pilar fundamental de un modelo económico, la respuesta del ahora, del ya. No es posible pensar en el largo plazo si la gente muere de hambre en el corto plazo. Esto para Chávez fue fundamental, una economía de la urgencia, del ahora, del ya. Y para algunos economistas estos creen que es algo así como menor, de menos importancia. Hay que pensar en las grandes obras macroeconómicas, en las que el dato de la inflación esté bien corregido, que la tasa de interés esté bien. Es importante, pero mucho más importante es eliminar la deuda social heredada del neoliberalismo. Y además esta idea de actualizar el pensamiento bolivariano. Una de las formas que Chávez trajo consigo al siglo XXI es la capacidad de traer el pensamiento de Bolívar, de Zamora o de Simón Rodríguez a la actualidad. Otra cosa muy llamativa que uno detecta en el pensamiento de Chávez es que sin pedagogía no hay economía. Dicho de otro modo, la mejor medida económica es aquella que viene acompañada por una buena explicación económica. Esta visión tan de Simón Rodríguez, del explicar, explicar y explicar. Y en esto Chávez hace que la economía no sea una cuestión de expertos, sino que la economía sea una cuestión con el pueblo, para el pueblo, en discusión con el pueblo. Esto, claro, a la corriente ortodoxa hegemónica de los economistas les pone nervioso porque les saca de sus privilegios. Y Chávez construyó un relato distinto y le dio la vuelta a la economía, puso la economía al derecho, poniendo al ser humano en el centro, una economía muy humanista, muy popular, con un lenguaje distinto y además algo determinante, que subordinaba las herramientas a los objetivos. El crecimiento económico es importante, las discusiones macroeconómicas son importantes, pero siempre y cuando vayan encaminadas a cuál es el nuevo objetivo de la economía. No vale de nada una bonanza macroeconómica con malestar microeconómico. Esto es lo que Chávez nunca quiso. Por eso él plantea que en la primera década, y que truncado por el golpe de Estado del 2002, tuvo que empezar el 2003, hasta el 2013, esta década que él llamaba década de plata, esta década era necesario de resolver de la manera más rápida posible la deuda social, las necesidades básicas insatisfechas, los derechos sociales. Y a partir de ahí, justamente en este momento, casualmente, él ya en su golpe de timón último plantea cuáles son los retos estructurales de un cambio de la economía hacia adelante. Esa forma de entender Chávez siempre el salto adelante. Pasaba de lo que era una alergia contra el neoliberalismo a decir, ahora no solo tenemos que enterrar el neoliberalismo, sino tenemos que reinventar otro modelo. ¿Cuál? El socialismo del siglo XXI, el socialismo bolivariano del siglo XXI. La capacidad siempre de inventar en dialéctica, hacia adelante, con su contexto. Esa es una de las cosas más llamativas. No hay pensamiento económico eficaz si éste no mira cuál es el contexto que tiene que transformar. Muy bien. What do you think are the perspectives of the economy, especially in the context of the declining or the low oil price, which has now reached half the level it had maybe 6 or 9 months ago? What does that mean for Venezuela, and what are the perspectives now for the coming year? What do you think? Lo primero, y creo que eso ha demostrado el presidente Nicolás Maduro en este periodo, es dar un mensaje muy claro de que el estado de las misiones, que no es un estado del bienestar porque no se pacta con el capital, sino es un estado de las misiones, es un pacto con el pueblo, este sigue siendo innegociable. Por eso la inversión social en Venezuela no se toca y sigue siendo un porcentaje altísimo dentro del presupuesto, muy por encima del 60%, algo muy llamativo en un país que le siguen llamando como país fracasado, fallido. Llama la atención que un país fracasado, fallido, tenga una inversión social del 60% o que tenga una tasa de desempleo cercano al 5%. Por lo tanto, la cuestión social, la cuestión humana,
no se toca, y eso es fundamental en entender las perspectivas hacia adelante. A partir de ahí, la caída de los precios del petróleo obviamente es una restricción externa. Es una restricción externa que lo interesante del proceso bolivariano es que no quiere que tenga contagios en materia de restricción interna. Hay países que cuando tienen restricciones externas las traducen en una restricción interna. ¿A quién le afecta? Al pueblo, a la vida cotidiana de los pueblos. En los casos de Grecia, los casos de España y tantos países en el mundo, como que cuando viene un problema de afuera, el problema para adentro se traduce realmente en una restricción interna. En el proceso venezolano, el proceso bolivariano, creo que eso queda descartado y es como algo absolutamente innegociado. A partir de ahí, creo que la caída de los precios del petróleo, con esa dificultad que genera en materia presupuestaria, creo que también puede ser una gran oportunidad para el modelo venezolano, para repensar justamente cuáles deben ser los desafíos estratégicos en adelante. Creo que es importante pensar en serio cómo avanzar en una suerte de nueva política tributaria para seguir ganando soberanía. Cuando digo soberanía justamente es depender de tu renta interna, y tu renta interna con una forma nueva de captarla a partir de una política tributaria bien repensada para que paguen aquellos que mucho tienen, para que además se pueda intentar que la política tributaria reoriente al modelo económico. Me parece que eso es determinante en las perspectivas hacia adelante. Incluso el gran salto productivo es cada día más urgente en Venezuela, fundamentalmente en este momento, además de fuerte restricción externa, de que repensar la economía, de darle una base material productiva, justamente para evitar, por un lado, ese rentismo importador y por otro lado, ese rentismo exportador petrolero. Justamente este momento me parece que permite hacer por primera vez después de unos años de mucha bonanza en materia de precios del petróleo, con la excepcionalidad del 2008, que también hay que recordar que hubo una caída fuerte de los precios del petróleo y en Venezuela tuvo contracción con el PIB, pero no tuvo contagio en términos sociales. Es un aprendizaje que se tuvo y que Chávez se puso un poco manos a la obra en ese momento. En este instante, en este momento del 2015, yo creo que la recuperación del modelo económico venezolano pasa justamente por apuntalar los nuevos desafíos estructurales en materia productiva. Cuando digo materia productiva, no solo me refiero al cambio de la matriz productiva en un sentido neoliberal del término. Dicho de otro modo, cambiar la matriz productiva es producir nuevas cosas con valor agregado para importar menos, pero también producir de una manera distinta. Dicho claramente, hay que democratizar también el aparato productivo, porque así es como cambias el régimen de acumulación de raíz. Así que la transformación del aparato productivo, como dijo Chávez en el golpe de timón, parafraseando a Mestaros, es importante producir otras cosas, pero producirlo con nuevos productores y producirlo de manera distinta, con nuevas relaciones sociales de producción. Son los desafíos que yo creo que hacia adelante son interesantes. Y este momento de contracción económica mundial por la caída de los precios del petróleo permite justamente otra vez lo que creo que el gobierno bolivariano, el proceso bolivariano siempre hizo, y es reinventar. Una de las cosas más llamativas que tiene este proceso es que cuando parecía que todo se caía, después del golpe de Estado, el golpe petrolero, Chávez empieza a construir misiones. Cuando parece que todo se cae, se inventa el modelo socialista bolivariano. Cuando parece que no hay ninguna posibilidad de salir, plantea con mucha centralidad el rol de las comunas. Yo creo que este modelo tiene algo que no tienen muchos otros, y es la capacidad creativa. El o inventamos o erramos de Simón Rodríguez, creo que en materia económica más que nunca es fundamental para darle un cierto rumbo a este nuevo orden económico interno. Insisto, que siga siendo irreversible la revolución social de los últimos años en Venezuela. Muy bien. Well, thank you very much. It was a pleasure to talk to you about these issues, and I hope you come back again sometime to Quito, where we can talk again at interviews from Quito. That's all. Thank you very much for joining us.